Y bueno, y bienvenidos a todos. Esta es su casa. Cualquier pregunta, estamos para servir. Gracias, Jenny. Buenos días a todos. Espero que estén bien y aprovechemos la oportunidad. Esta es una sesión abierta donde vamos a hacer una presentación en términos generales un poco sobre el producto y darles información en detalles de la cobertura específica, pero pueden ahí anotar sus dudas y podemos trabajar en conjunto, mostrar ejemplos, etcétera, sobre esta cobertura. Les voy a compartir la presentación para ir revisándola en conjunto. Pero además de la presentación, creo que es muy importante y que todos vamos a poder ver y conversar un poco sobre la diferencia de este producto. Espero que ya la puedan ver. ¿Ya la ven? ¿Ven la pantalla con la presentación? Sí, se ve perfecto. Sí. Perfecto. Sí. Y un poquito les voy a hacer una reseña de este producto, de dónde viene. Y como decía Argenis, bueno, con Juan Carlos tenemos 20 años de colaborar en diferentes oportunidades de negocio y trabajar en conjunto. Y siempre hemos estado en la búsqueda de de cierta forma, eslabón perdido de asesoría a la hora de proteger a los clientes que nosotros asesoramos en el día a día, para la redundancia. Y es que nuestros clientes, la mayoría del portafolio de los clientes, básicamente optan por manejar una gran variedad de riesgos. Y dentro de esos riesgos usualmente está seguro de vida en caso de fallecimiento, obviamente el seguro médico en caso de una enfermedad grave o una condición médica, riesgo en todo lo que son seguros generales en caso de una incendio en su casa o una responsabilidad civil en su negocio, etcétera. Pero hay una parte que siempre queda descubierta y los clientes básicamente no tienen el acceso a un producto de este tipo, y es el tema de incapacidad profesional. Y fundamentalmente, ¿qué vamos a asegurar, qué vamos a proteger, qué vamos a transferir riesgo a ese cliente? Es básicamente la continuidad o el reemplazo de su ingreso ante una enfermedad o accidente. ¿Y qué pasa? Vemos a ese cliente que tiene con nosotros seguros de vida, seguros médicos, seguros de secuestro, seguros de viaje, planes de pensión, etcétera, y tiene una condición médica, un accidente o una enfermedad puntualmente que lo afecta directamente. Él no puede trabajar más y el 99% de los clientes dependen de su ingreso. Su principal fuente de patrimonio es su capacidad de trabajar, es poder generar ingresos, ya sea como un empresario, como un médico, como un dentista, como un contador, como un ingeniero, etcétera. Su principal fuente de ingreso viene de su función de poder desempeñar su ocupación. ¿Qué pasa cuando no pueden desempeñar su ocupación? Ese ingreso desaparece. ¿Y hasta cuándo ese cliente tiene la capacidad financiera de mantener su estilo de vida, sus gastos usuales, sin recibir ningún tipo de ingreso? Y ahí es la primera pregunta del cliente. Todo magnífico. ¿Cuántos meses de vacaciones piensas tomarte este año, Argenis? No sé, un mes, 6 semanas. ¿Y por qué no te tomas 6 meses? Sí. Bueno, tengo que trabajar, negocio, tenemos responsabilidades, sí. No que no sean merecidos, pero pues, ¿y por qué no te tomas 2 años? ¿Qué pasa si no son vacaciones? ¿Qué pasa si son dictadas por una condición médica o un accidente? ¿Qué tanta capacidad tienen la gran mayoría de nuestros clientes en continuar su estilo de vida y continuar cubriendo todas sus responsabilidades? ¿Qué pasa cuando lleva 6 meses sin trabajar, enfermo con una condición médica, que puede ser un cáncer, que puede ser un derrame cerebral, por ejemplo, y llega de pronto esa renovación de la póliza de seguro médico? Boom, y Best Doctors, etcétera, la que sea, son costosas. Llegó esa renovación por $8 o $9 mil. Hay que pagar esa renovación y no está entrando plata. Hay que pagar el colegio de los hijos y no está entrando plata. Hay que pagar la póliza de seguro de vida y no está entrando plata. ¿Qué tanto se ve afectado a ese cliente? Y ahí es donde venimos con un producto que cubre toda esa necesidad. Es una protección para el plan de protección. Es una protección para la estabilidad de la vida del cliente a largo plazo. Y la realidad es que muchos de los clientes fuera de Estados Unidos, porque en Estados Unidos tenemos un producto de este tipo muy común que se vende muchísimo y es muy utilizado en el día a día. Fuera en América Latina no existen los productos. Entonces el cliente realmente no ha atacado o no considera una protección de este tipo porque realmente no existe un producto que le pueda dar esa tranquilidad y esa cobertura de una forma correcta. Y hoy lo vamos a revisar porque sí tenemos ese a la mano y creo que es la gran oportunidad de todos nosotros asesorar, tocar a todos esos clientes que ya son clientes suyos,
que realmente tienen diferentes pólizas, pero que no tienen nada que les proteja 100% su ingreso. Piensen que la póliza de seguro médico le cubre los gastos médicos, pero no le da plata al cliente. La póliza de seguro de vida, dependiendo si tiene algunos cash values, podemos atacar esos valores acumulados, pero no le va a dar un ingreso al cliente a largo plazo. Los planes de pensión, obviamente, van a sufrir en cuanto a eso. No hay realmente un producto diseñado exclusivamente para proteger el ingreso del cliente. Y ese es el que vamos a ver hoy en día. El producto es desarrollado por Griffin. Griffin Underwriting es una empresa privada, está establecida en Londres desde el año 2004 y básicamente se enfoca en dos tipos de riesgos puntualmente: incapacidad profesional y seguros de extorsión y secuestro, que ya ustedes muchos conocen, son pólizas bastante común. Esta compañía está ubicada en Guernsey. Guernsey es una jurisdicción altamente reconocida y tiene una ventaja importante, y es que Guernsey establece una estructura de solvencia y liquidez donde tienen un fondo donde cualquier compañía que tenga un problema financiero, mínimo 90% de la responsabilidad financiera de la empresa está cubierta por la jurisdicción. Entonces, son bien celosos en cuanto a eso, y 100% del riesgo de esta póliza está en Lloyd's de Londres. Es una póliza que está reasegurada en Lloyd's con varios sindicatos y 100% está reasegurada en Lloyd's. Griffin no toma riesgo sobre esta póliza, está 100% dentro de los sindicatos en Lloyd's. Conversar un poquito sobre eso. ¿Por qué es importante optar un seguro de incapacidad profesional? Básicamente le provee al cliente la capacidad de continuidad de todo su estilo de vida, reemplazar sus ingresos dentro de el periodo que se encuentre disculpe, incapacitado, ya sea temporal o permanentemente. Básicamente, solo basta que la incapacidad le impida al cliente la capacidad de no hacer su ocupación específica. Y este es un punto clave, algunos puntos clave en la presentación que les quiero señalar y quiero que lo anoten, y es que existe una variedad de definiciones a la hora de considerar productos de incapacidad. Normalmente existen 3, 4 diferentes definiciones. Dentro de esas definiciones existe la que llamamos ocupación general, ocupación propia, a ocupación general, actividades de la vida diaria y ocupación propia específica solamente. Esta póliza de Griffin, y esto es muy importante, y es importante a la hora que se lo presenten al cliente, y va a ser un concepto relevante, esto es una póliza donde su definición de incapacidad es lo que se llama ocupación propia, ocupación específica. ¿Qué significa esto? Significa que si el cliente que nosotros estamos asegurando compra la póliza y declara en su ocupación específica que es un médico cirujano plástico y su trabajo normalmente es hacer cirugía, si ese médico tiene un accidente o sufre una enfermedad y no puede desarrollar su ocupación propia, específicamente como cirujano, para la póliza de Griffin ese médico se considera incapacitado y recibiría beneficios. Y eso es muy importante porque van a ver algún producto, cuando busquen el mercado van a encontrar productos donde la ocupación es ocupación general. Si no fuera la póliza de Griffin, le dicen, si fuera ocupación general, si ese médico puede dar clases en la universidad, entonces no se considera incapacitado. O si ese médico puede hacer 4 de 6 actividades de la vida diaria, no se considera incapacitado. Y cuando hablamos de 4 de 6 actividades de la vida diaria, estamos hablando de que pueda bañarse solo, que pueda alimentarse solo, que pueda movilizarse solo, que pueda ir a hacer sus necesidades solo, ya no se considera incapacitado. Y eso es una gran diferencia conceptual de producto. Por eso la póliza de Griffin es muy fuerte en cuanto a su definición de incapacidad y la póliza más beneficiosa al cliente directamente. ¿Por qué? Cuando hablamos de ocupación propia contra una ocupación general, por ejemplo, una actividad diaria, un médico cirujano, piensen en un médico cirujano que estaba jugando fútbol con su hijo, se cae y se fractura un dedo y ya no puede hacer cirugía porque su dedo índice se fracturó. Para la póliza de Griffin está incapacitado de recibir beneficios. Para ninguna otra póliza estaría incapacitado porque con un dedo fracturado puedes comer, puedes bañarte, puedes movilizarte, etcétera. No estarías en otra póliza. En la de Griffin específicamente, sí, porque no puede hacer su ocupación específica. Y eso es muy importante. Quedan claros con eso, es algo que quiero que entiendan, porque conceptualmente esa es la definición más importante para que un cliente reciba beneficios o no reciba beneficios.
Importante que esta es una póliza que no cubre incapacidades parciales. Esta es una póliza que cubre solo incapacidades totales. Puede ser total temporal o total y permanente. Regreso al ejemplo del cirujano. Si el cirujano puede hacer 3 cirugías y antes hacía 6, no está incapacitado para la póliza. Él tiene que no poder hacer su ocupación en su totalidad. No puede hacer ninguna cirugía, está cubierto. Ahora, esa no poder hacer ninguna cirugía puede ser un tema que puede ser por 6 meses, por 12 meses, por 14, por 7, por 60 meses o por vida. Siempre que sea que no pueda hacer la ocupación por completo, se considera dentro de la póliza incapacitado. Sería incapacidad total temporal o incapacidad total y permanente. Y vamos a hablar un poquito de cómo se establecen los beneficios, ¿no? Y cómo se hace la póliza en términos generales. Se los voy a ilustrar con ejemplos que les va a aclarar mucho esto. Pero básicamente, partiendo de lo que hemos visto, es una póliza de incapacidad propia, definición de incapacidad propia, ocupación propia, que además de eso cubre todo lo que son incapacidades temporales y permanentes, totales temporales y totales permanentes, ya sean causadas por enfermedad o por accidente. Y eso es importante, porque la póliza no solamente es una póliza de incapacidad accidental, como tienen algunas compañías que ustedes pueden ver. En caso de seguros de vida hay compañías que lo tienen de esa forma. En este caso cubre ambas situaciones, enfermedad, incapacidad por enfermedad o incapacidad por accidente. Y eso es relevante porque es una póliza completa para el cliente. En este caso, adicionalmente a eso que mencionaba, es muy importante, como ven aquí, que la póliza tiene coberturas por plazos de periodo de tiempo garantizados. Y es la única póliza en el mercado que ofrece cobertura continua garantizada. ¿Qué significa esto? El cliente puede comprar coberturas por 10, 15, 20 o 25 años de término. O hasta edad 65, lo que se cumpla primero. La edad máxima de un cliente asegurado es 65 años, afortunadamente, y eso es un tema que está establecido, donde un cliente de 45 años, lo máximo que va a poder comprar son 20 y no 25, por el hecho de que la edad máxima de asegurabilidad dentro de la póliza es 65. 65 de seguro, no 65 para entrar. Ahora, ¿qué es importante? Que esas coberturas y tarifas son garantizadas por ese periodo de tiempo. Si este cliente que estamos hablando, este famoso cirujano, que se cayó jugando fútbol, que se fracturó la mano, estuvo incapacitado por 1 año y medio, recibió beneficios por ese año y medio porque no podía hacer cirugía por completo, se recupera y regresa a trabajar a su póliza, a su trabajo normal. Su póliza, que tiene cobertura garantizada por un periodo, digamos que había comprado 20 años de cobertura, va a regresar, y va a regresar no solamente con cobertura completa, esa incapacidad que él tuvo no se convierte en una preexistencia, y adicionalmente a eso la prima no cambia. Su prima se mantiene invariable dentro de la póliza. Y eso es una gran ventaja. Piensen en un seguro de vida a término garantizado, donde el cliente compra 20 años, tiene 20 años por el mismo precio. El mismo concepto, es la única póliza del mercado que lo tiene. Hay otras pólizas que le dicen que son coberturas garantizadas a 20 años, pero no tarifas o condiciones garantizadas por 20 años, por 15 años, etc. Y eso es muy importante porque hemos visto casos donde el cliente sí era la cobertura garantizada, pero las condiciones de renovación no eran garantizadas. Y eso es un punto vital porque ese cliente que tuvo un accidente, tuvo un problema en su dedo, regresó y de pronto la compañía te dice, te renuevo la cobertura, pero con una exclusión del dedo y una prima 4 veces más alta. Ya entonces no son tan agradables las condiciones y la garantía realmente es de renovación y no de condiciones. En este caso, es una póliza con garantía de condiciones y primas por el periodo de la póliza. ¿Qué pueden cambiar estas primas? Que el cliente cambie obviamente de profesión, que el cliente cambie de cobertura. Son un cambio de riesgo donde básicamente la póliza, la definición principal es la ocupación y la cobertura específica que él desarrolla en base a su ingreso, al ingreso del cliente. ¿Qué cobertura podemos ofrecer? Podemos ofrecer coberturas hoy en día de 10 veces el ingreso anual del cliente o hasta 10 veces el ingreso anual. No tiene que ser obligatoriamente 10 veces. Y hasta un máximo de 2.5 millones de suma asegurada. Tenemos casos donde con capacidad de reaseguro podemos ir de 2.5 a 5 millones, pero eso de forma facultativa. El estándar hoy en día es 10 veces ese ingreso anual y hasta un máximo de 2.5. Con esto queremos decir que un cliente que gana $120,000 por año puede comprar hasta 1.2 millones de dólares de cobertura
pero también puede comprar 500,000, 300,000, 100,000. No está obligado a comprar 10 veces la suma asegurada de su ingreso, sino realmente tiene la capacidad de comprar hasta 10 veces el ingreso anual dentro de la póliza. Para el funcionamiento de la póliza como tal, existen periodos de eliminación, y estos periodos de eliminación o periodos de carencia aplican después del evento incapacitante y son para los productos temporales 30 días después del accidente y 90 días después de enfermedad. Eso es relevante. Digamos, un cliente que tenía ese cliente famoso cirujano que estamos usando de ejemplo, tuvo ese accidente jugando soccer con su hijo, jugando fútbol con su hijo, se fracturó la mano, el dedo, no puede hacer cirugía. Su accidente ocurrió, había comprado la póliza, digamos, el 1 de febrero del 2019. Su accidente ocurre en abril 22 del 2023. A partir de abril 22 se cuentan 30 días donde tiene ese periodo de eliminación y a partir de ahí el cliente empieza a recibir su beneficio. ¿Tienen una pregunta? Sí, alguien como que intervino, pero tranquilo. No, Ok, sí, continuamos. gracias. Igual si las quieren poner en el chat, ahí las vamos mirando. Ánimo. Por ahí un resumen general de la póliza, y eso es importante. ¿Qué vamos a definir? ¿Qué usted necesita? Sí, Francisco. Sí, yo tengo una consulta. Claro. En el caso, el asegurado necesita demostrar sus ingresos. Te doy un ejemplo. De repente tenemos personas que forman parte de una sociedad, ¿verdad? Y como forman parte de una sociedad, pues ganan una plata, pero esa plata la ganan, y creo que esto lo hacen todas las personas alrededor del mundo, un porcentaje en viáticos, otro porcentaje en pagos de representación, y ganan como diferentes porcentajes y al final pues suman un sueldo X. La pregunta es, si una persona gana 5,000, 10,000 o 15,000 dólares mensuales, pero obviamente los gana a través de pagos de una sociedad, a la hora de un reclamo, esa persona tiene que demostrar con lo que en mi país se llaman declaraciones de renta, que es lo que tú le entregas al fisco, donde está hasta el último centavo detallado de lo que tú ganas para poder comprobar esa plata, o cuál es el mecanismo, o la persona al final a la hora de llenar la póliza pone yo gano 10,000 dólares, un ejemplo, y si algo le pasa en un par de años, ustedes como compañía le pagan en base a esos 10,000 dólares que gana, o él después tiene que hacer una comprobación de que realmente gane esos 10,000 dólares. Una excelente pregunta, Francisco, y vamos a ir ahí en un punto porque es un punto relevante a la hora del funcionamiento. La compañía sí exige, el cliente a la hora de suscribir la póliza va a declarar un ingreso, y ese ingreso que él declara no necesita verificarlo al momento de someter el negocio o la aprobación de la póliza. Sí va a ser requerido al momento de un reclamo, demostrar esos ingresos que el cliente tenía. En esa base, la empresa entiende y conoce el funcionamiento en América Latina de que si vamos por los impuestos de renta que se declaran en el país específicamente, es prácticamente imposible demostrar el ingreso real de muchos de los clientes que son perfil para este producto, ¿no? Muchos de los clientes, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, donde quiera que vas, el cliente recibe bonos, recibe pagos en el extranjero, recibe pagos societarios, beneficios, etcétera. Entonces, básicamente la compañía lo que busca al momento de un reclamo es que se le pueda demostrar con algún tipo de documento razonable, estados de cuenta bancarios, artículos de sociedad. Incluso tenemos casos en Venezuela donde era bien complejo por el tema cambiario en una época, etcétera, donde se emitieron para pagar reclamos, notificaciones de un contador externo. El contador hacía una carta donde certificaba los diferentes beneficios e ingresos del estilo de vida del cliente, y con eso básicamente se hacía la comprobación en adición a un par de estados de cuenta bancario que a veces venían de una cuenta en Caimán, o venía de una cuenta en Panamá, o venía de una cuenta en Venezuela, en Panamá y en Caimán.
Entonces, en ese sentido, bastante flexible. Lo que la compañía quiere demostrar es que el cliente tiene un estilo de vida con un cierto nivel de ingresos y ese nivel de ingresos va a ser afectado por la incapacidad. Pero es bastante flexible en cuanto a lo que es el manejo de documentación para hacerlo y para nada está restringido, limitado a la declaración de impuestos a la renta, porque sabemos que ese es el menos comprensivo de los documentos que se pueden demostrar en ese caso. Excelente. Muchas gracias. Me quedo bastante tranquilo porque más que todo la pregunta era enfocada en que si la compañía era un poco flexible en estos momentos, porque pues de repente uno que trabaja mucho en el área de vida se da cuenta que muchos clientes pues tienen sus ingresos diversificados y que de repente también son un poquito celosos cuando le entregan la información a uno. Y uno lo entiende, pero ya con lo que tú me dices, me quedo tranquilo que ustedes como compañía pues son un poco flexibles en esa área. Muchísimas gracias. Y así es, Francisco. En ese caso, te digo, hemos tenido múltiples opciones, hemos visto múltiples escenarios donde me preguntaba Rafael en el chat, en caso de que todos los pagos sean en efectivo, me imagino que esos pagos en efectivo de alguna forma entran a alguna cuenta bancaria en algún lugar. La compañía sí, Rafael, en ese caso va a pedir de alguna forma demostrar que el cliente tiene el ingreso o tiene un tipo de ingreso que se va a ver afectado, obviamente, ¿no? En el caso de los médicos, por ejemplo, muchos pertenecen a asociaciones, pertenecen a sociedades, donde parte del ingreso viene de una forma, viene de otra a través de beneficios y reciben parte, ¿no? Si no hay forma ninguna de mostrar porque es solamente efectivo y no existe, no hay forma de poder hacer la póliza en ese caso. O sea, si el ingreso no existe en ninguna cuenta, no entra nunca efectivo en ningún lugar, ¿cómo sabe la compañía que existe, ¿no? Que hay un interés asegurable en ese caso. Ahí tendría que, el mejor escenario es demostrar activos de otra forma. Si el cliente puede mostrar que tiene un estilo de vida donde tiene un montón de cuentas que paga y un montón de responsabilidades, contrato de propiedad, mortgage, esto, lo otro, y puede mostrarlo y hacer una carta externa al contador donde se maneja la profesión del cliente, documentándolo, entonces la forma un poco más flexible en ese caso de hacerlo, pero a la compañía le gusta ver algún tipo de estado de cuenta de alguna forma. Si se maneja 100% el beneficio de cash solamente y nunca se ve el efectivo nunca aparece en ningún lugar, es la forma más difícil de poder hacerlo. También un poco por tema, Francisco mencionaba, parecido al seguro de vida, donde también tienen un tema de responsabilidad desde el punto de vista de lavado de dinero, ¿no? Que saben que es un tema complejo con el tema de anti-money laundering, lavado de dinero. Un cliente que maneja todo el negocio 100% en efectivo es un riesgo un poquito más complicado para el asegurador. Pero sí, tenemos casos donde un contador emitió y el cliente emitió estado de cuenta de mortgage, o sea, y demostró que tiene a su nombre que paga una hipoteca, que paga colegio, que tenían pagos mensuales aproximadamente responsabilidad. En ese caso eran como unos $12,000 o algo así, si mal no recuerdo, y mostró recibos de que pagaba todas esas cosas, ¿no? Entonces mostró que tenía una fuente de ingreso que estaba, aunque no había un estado de cuenta que se podía demostrar esa fuente de ingreso. Y se pudo hacer. Idealmente, una cuenta de banco ayuda mucho a manejar ese tipo de riesgo. Y yendo a ese punto nuevamente, en este caso la póliza del cliente que necesita. Vamos a decir un cliente X, ¿qué necesitamos de ese cliente? Necesitamos que ese cliente esté activamente trabajando y eso es número uno, esté activamente desempeñando su profesión. Necesitamos que su ocupación sea una ocupación asegurable, que tengamos dentro de esa ocupación uno de los riesgos que podemos asegurar. Les aclaro, por ejemplo, me preguntan mucho, bueno, un deportista profesional, un futbolista, un jugador de béisbol profesional, no es el target para este producto específicamente. Este es un producto donde el enfoque es lo que ellos llaman ocupación clase 1. Ejecutivos, médicos, dentistas, abogados, contadores, ingenieros en sistemas, etc. No tanto, por ejemplo, alguien de las Fuerzas Armadas, no un taxista, no un ingeniero eléctrico de postes de alta tensión, no un jugador de fútbol profesional. Ese tipo de riesgos más específicos no es que no se puedan manejar, pero no es el producto estándar para este tipo de negocio. Y esto les comento porque está estandarizado un sistema de cotización que les voy a mostrar y van a tener acceso, donde puedes cotizar y someter la aplicación para los asegurados de clase 1, riesgos de oficina en términos generales.
Como les mencionaba, un beneficio máximo hasta 10 veces. Tiene la ventaja que hasta los primeros $500,000 de suma asegurada no requieren de ningún tipo de examen médico, solamente someter la aplicación. Después de 500,000 de suma asegurada, se requiere una entrevista médica y puede que sea un examen médico. Elegibilidad desde 18 a 64 años de edad y la renovación, o sea, la cobertura llega a 65 años, los 65 años termina de forma automática. Como les comentaba, hay términos de cobertura de 10, 15, 20, 25 años o hasta 65, puede ser una persona que tenga 23, que tenga 22 años de cobertura por la edad. La cobertura es mundial. El asegurado compra la cobertura, vive en Venezuela o vive en Colombia o vive en Brasil, pero tiene un accidente en Francia, igualmente está cubierto. No quiere decir que está limitado a su país de residencia y eso es una ventaja importante porque sabemos que nuestros clientes viajan, pasan tiempo fuera, etcétera, y pueden necesitar de que la cobertura tenga una área de cobertura geográfica mundial. Cuenta con 3 modalidades de pago, anual, semestral y trimestral, y básicamente la cobertura en términos general se desempeña de 2 formas diferentes. Existe Perdón, un producto... una pregunta. Sí, adelante. Disculpa que te interrumpa, Michael. No, por favor. Cuando hablas de cobertura internacional, perfecto, está clarísimo, pero la póliza es portable. Es decir, si la persona la toma en Colombia, en Venezuela, y va en un tiempo a vivir a otro país y sigue ejerciendo quizás la misma profesión, ¿por qué no? ¿Le va a cubrir igual allí si la tiene por unos 20 años? Con excepción de Estados Unidos. Estados Unidos, Carlos, tiene la restricción que no es un producto regulado acá y por no ser un producto regulado acá es complicada la transición acá, pero fuera de eso sí. Si desempeña la misma ocupación, se mudó a Brasil, se mudó a Panamá, se mudó a España, y desempeña la misma ocupación, va a tener continuidad de su cobertura. ¿Y en Canadá y en Puerto Rico? Puerto Rico se considera Estados Unidos, Canadá hasta ahora no tiene problema. Perfecto, maravilloso, muchísimas gracias. Dentro del área de cobertura en general, explicamos un poco ahorita cómo funciona la cobertura. Y vamos a ilustrarlo de una forma lo más sencilla posible, con un par de ejemplos también que vienen. Pero básicamente la cobertura está establecida por 3 diferentes ramos de beneficios. Lo que son los beneficios de incapacidad total y permanente, que es el beneficio clave, el beneficio de incapacidad total y temporal, y existe la opción de muerte accidental que se puede incluir. Dentro del beneficio de total y permanente, se considera que la incapacidad limita la capacidad del cliente a desarrollar su ocupación de forma total y permanente. Va a ser a largo plazo. Mientras esto pasa, hay 2 opciones de cobertura. El cliente puede recibir una suma asegurada única, como si fuera un seguro de vida en vida, 200, 300, 500, 1 millón, 2 millones, lo que el cliente escogió basado en su beneficio. O puede escoger una continuidad de salario que paga por 60 meses el salario del cliente hasta un cierto porcentaje, hasta 70% de sus ingresos máximos por 60 meses, y de ahí en adelante le paga una suma asegurada única. Dependiendo de la opción que el cliente escoja, las condiciones son iguales, solamente la forma de pago cambia, y en esa base el costo también cambia de un producto al otro. Lo que llamamos continuidad salarial es un 20% usualmente más económico que la incapacidad total y permanente. En ambos casos, el cliente tiene también lo que llamamos una cobertura, o puede tener porque es opcional, la cobertura de incapacidad total temporal. ¿Y qué pasa? Si vamos al producto de incapacidad total y permanente, el cliente compra una póliza hoy, médico cirujano, estoy comprando mi póliza, la compro el 8 de mayo y por una cobertura de 70% de mis ingresos temporales, 100% de mi cobertura, 5, 6, 7 años de mi cobertura de ingreso anual. Digamos que ese cliente, y les voy a mostrar con un ejemplo de una forma más fácil. Y aquí tenemos un ejemplo para ilustrarlo. Tenemos este cliente que es un cirujano, tiene 35 años, gana aproximadamente $138,000 al año. Y aquí están ilustradas las 2 opciones de cobertura. Después la presentación se las pasamos para que la puedan tener, también se las vamos a compartir. En este caso, la opción número 1, que es lo que llamamos incapacidad total y permanente, con incapacidad total y temporal, está incluida en esta cobertura.
El cliente compró una suma única, una suma asegurada de $100,000, en este caso, que es un poco menos de su salario, pero bueno, es un ejemplo para que puedan ilustrar primas. Cirujano, tiene un costo por cirujano específico, y compró incapacidad total temporal de 70% mensual. ¿Qué pasa con este cliente? Compró la póliza mayo 8 y este cliente en la cobertura después de suscripción es inmediata, no tiene un periodo de espera. Digamos que la semana que viene, mayo 14, el cliente estaba jugando fútbol, se cae, se fractura la mano y no puede hacer cirugía a partir de ese momento. Como fue un accidente la causa que generó la incapacidad y él compró incapacidad total temporal, que la ven aquí, que la estoy señalando, él va a tener una cobertura temporal de 11 meses al 70%, pero tiene un periodo de espera para eso de 30 días. De mayo 14 a junio 14 no recibe ningún beneficio. A partir de junio 14 empieza a contar entonces el periodo de cobertura y al terminar el primer mes cumplido, julio 14, recibiría los primeros $5,800 de cobertura temporal. Y de ahí, mientras se mantenga temporalmente incapacitado, va a recibir $5,800, $5,800, $5,800, $5,800 por un máximo de 11 meses. ¿Qué pasa a los 11 meses? Hubo 30 días de espera, que es un mes, y 11 meses de beneficio, suman 12 meses. A los 12 meses la compañía hace una evaluación y dice, esa condición se convirtió en permanente, ese dedo ya no se va a recuperar o el cliente no tiene ya capacidad de tener un control en su mano de poder hacer cirugía, incapacitado permanentemente para su ocupación. Y es importante, ese cliente puede estar completamente saludable para el resto de funciones, pero para su ocupación no puede hacer cirugía. Entonces le van a pagar, en adición a lo que recibió, $100,000 que él había comprado de suma asegurada única. Y ahí termina la póliza como cirujano. Diciendo 100, podían haber sido 300, 400, 500, etc. Ese cliente recibió en total un beneficio de $164,000. Tuvo una prima anual de $1,661. Cerca de $140 mensuales de prima para esa opción de beneficio. Si hubiese comprado la opción de continuidad de salario, iba a recibir los mismos 5,800, pero en este caso pueden ir hasta 60 meses. Como compró una suma asegurada muy baja de $100,000, realmente esos 164 le dan para 28 meses y recibe 28 meses de cobertura en ese caso. Les muestro otro ejemplo. Y estos se manejaron todos. Vamos a hacer un ejemplo en el sistema para que puedan verlo, porque estos están todos con 100,000 de cobertura donde no hay beneficio conmutado, para que puedan ver uno con beneficio conmutado que sobra. La aplicación es digital, se lo voy a mostrar. Como les decía, exámenes en exceso a 500,000, hasta 500,000 nada. La elección del cliente, la cotización, enviarla, someterla online, identificación con foto, pasaporte o algún documento de identidad que tenga foto para someter el negocio. Déjenme mostrarles el sistema para que vean qué fácil es y cómo funcionan las cotizaciones en esta área. Este es el portal de Griffin directamente, donde ustedes van a poder cotizar, etcétera. Necesitan un código de agente. Una vez que están dados de alta, van a poder tener acceso a su código. Con su código entran y vamos a cotizar un cliente de, pongamos 40 años si quieren. Hombre o mujer, no hay diferenciación de tarifa por el sexo. Hay una opción donde les va a preguntar aquí si el cliente utiliza motocicletas de más de 250 centímetros cúbicos de motor. Si responden que no, ningún problema. Si responden que sí, hay una sobretasa del 10%, pero le da cobertura si se genera un accidente en motocicleta. Aquí un área muy importante y es escoger la ocupación del cliente, porque la tarifa está condicionada a la ocupación. Si es administrativa, por ejemplo, un abogado, etcétera, cuesta una cosa. Si es un médico, cuesta 50% más caro. Si es un cirujano, que es lo más caro, cuesta 80% más que un abogado. Vamos a escoger aquí un abogado corporativo que básicamente trabaja por una empresa. Vamos a continuar.
Y aquí venimos al área importante que Francisco comentaba inicialmente. ¿Qué ingreso tiene ese abogado? Vamos a decir que ese abogado, para temas de cálculos, gana $10,000 mensuales, para hacerlo fácil. Y eso es lo que él va a tener. A lo mejor ese abogado gana 200,000, pero quiere hacerlo por 120 y lo único que necesita demostrar son 120 si tiene una incapacidad en ese momento. El anexo temporal serían 10 mensuales. El cliente puede escogerlo sí o no. Si no quiere cobertura temporal, no la pone. Si quiere cobertura, la pone. En este caso, vamos a ponerles que sí. Y es un máximo del 70%. Fíjense que aquí, si se paran sobre esto, le da información específica de cada una de las coberturas. Y vamos a decir que este abogado quiere comprar una cobertura máximo que puede comprar de 10 veces esto. Va a comprar $1,200,000 de cobertura. Y como tiene seguro de vida, ya no quiere muerte accidental. Le vamos a escoger por 20 años la cobertura y vamos a calcular la cotización. En este caso, fíjense que acontece las formas de diferente cotización que lo hablábamos anteriormente. Este cliente que tiene un producto de incapacidad temporal con incapacidad permanente, tiene ambas coberturas en su póliza, por enfermedad y por accidente. Para la incapacidad temporal, 30 días de periodo de espera. Para la incapacidad permanente, 90 días de periodo de espera por enfermedad. O sea, si la causa de la incapacidad es un accidente, 30 días de periodo de espera para comenzar a recibir. Si la causa de la incapacidad es una enfermedad, tiene 90 días de periodo de espera. 3 meses sin recibir ingresos. Y de ahí en adelante comienza la cobertura. Pero no entiendo, ahí dice 11 meses, 9 meses. Ese es el beneficio que el cliente va a recibir, la cobertura temporal. Después de esos 30 días de periodo de espera, va a recibir el beneficio temporal por 11 meses. Si es un accidente, como son 30 más 11, son 12 meses. Si es una enfermedad, va a ser 3 meses de espera, más 9 meses de beneficio, son 12. Y a los 12 que pasa, si está incapacitado, le pagan $1,200,000 suma única, en la opción 1. ¿Lo entendimos ahí ahora? ¿Quedó claro? No tengan pena, es un producto nuevo, es algo diferente que no han visto, funciona diferente. Cualquier pregunta, por favor, ahora es el momento. Si el cliente compra incapacidad temporal, fíjense que va a decir aquí 11.9, aquí va a decir 59.57. ¿Por qué? Porque el beneficio máximo para los temporales va a ser, en el caso permanente, va a ser 12 meses de beneficio máximo, incluyendo el periodo de espera. Y en el caso de continuidad de salario va a ser 60 meses. Entonces, el primer mes, si es por un accidente, no se paga nada, es un periodo de espera, eliminación. Ese primer mes va a ser después de la incapacidad y entonces se pagan 11 meses de beneficio. Si fuera una enfermedad, el cliente le diagnostica un cáncer, tiene un derrame cerebral y no puede trabajar, los primeros 3 meses no recibe beneficio en cualquiera de las dos opciones por una enfermedad y a partir de ahí empieza a recibir un beneficio temporal. Si tiene la opción 1 es un temporal de 9 meses, si tiene la opción 2 un temporal de 57 meses. Y al final de ese periodo, ya sean 12 meses en la opción 1 o 60 meses en la opción 2 cumpliendo los periodos de espera, se paga una suma única, que puede ser 1.2 aquí, 867 aquí, que es el remanente de este beneficio. El beneficio máximo siempre es el mismo. En este caso, el cliente contrata una póliza de $1,277,000. La diferencia de pago es que si te pagan la suma única a los 12 meses te cuesta $5,000, en este caso. Si te pagan después de 60 meses te cuesta $3,900. Esa es la forma en que el cliente escoge cómo quiere recibir sus beneficios. ¿Dudas? ¿No hay ninguna duda? ¿O muy claro o no entendimos nadie? Una pregunta aquí, en realidad, porque la de salario, porque es más económica y en parte tiene como mejor beneficio, porque tiene hasta 60 meses de salario. En cambio, para la otra, para poder tener beneficio acumulado, tiene que tener ya la incapacidad permanente. Sí, nosotros nos inclinamos al tema de salario, porque obviamente es una opción que surgió después, es más económica y el cliente tiene más chance de que se convierta en permanente más tiempo. Pero hay cliente que se preocupa del riesgo grande, Gonzalo, y dice, si tengo un derrame cerebral, si tengo un cáncer y estoy complicado con ese cáncer, un cáncer que está por un año, es bastante complejo.
Si tengo una condición más seria, yo quiero recibir la mayor cantidad posible del primer día. Incluso hay clientes, Gonzalo, que no compran la temporal, solo compran la permanente y dicen, yo aguanto, tengo la capacidad económica para aguantar 12 meses si me pasa algo, pero si es algo muy serio que me va a dejar vegetativo con un tema, una cirugía de columna, algo grave, un accidente de auto, algo grave que me dejó incapacitado permanentemente, recuerden que es para la ocupación específica. Puede ser algo muy sencillo, pero que la mano nunca más funcionó con la capacidad de hacer cirugía. ¿Qué pasa si la Pero lo persona máximo. muere? ¿Qué pasa si la persona muere estando en el salario? Se acaba el beneficio, no se considera una póliza de seguro de vida. O sea, A no, menos que no tiene beneficio máximo. no tiene beneficio máximo. Si la persona muere al año 2, y esa es otra razón importante de por qué mucha gente prefiere todo lo antes posible. Ah, bien. Otra razón, usualmente los clientes que están buscando y se hacen para seguros de... Esto también se utiliza no solamente protección personal, pero se utiliza para protección empresarial. Ustedes conocen el seguro de socios, en seguro de vida se hace una póliza cruzada, en caso que uno muera, se usa esa plata para comprar las acciones del otro. También se hace en el área de incapacidad, porque la gente piensa, bueno, si mi socio muere, compro las acciones, para los herederos no entran porque no tienen experiencia, quieren salir. Pero ¿qué pasa si el socio queda incapacitado? No murió, beneficio de vida de seguro de vida no paga nada, pero a la misma vez no tiene la capacidad de funcionar ya como socio de la empresa. Un seguro de incapacidad profesional de socios permite dar esa liquidez. En ese caso, la opción 1 siempre es más atractiva porque entra una cantidad de plata mayor al principio, lo antes posible, a los 12 meses. Pero sí, no discrepo, la opción 2, hoy en día, la mayoría de los casos, el cliente escoge para protección personal continuidad de salario porque es más económica y adicionalmente es 20% más económico usualmente y adicionalmente tienes una tranquilidad de que tienes manejo de ingresos por 5 años y después que todavía aún así tienes un beneficio de suma, de beneficio de pago único sustancial dependiendo de la cobertura que el cliente compre. Fíjense que ya si ese cliente decidiera optar por la cobertura, viene, aquí tiene el PDF con el sumario, todos los beneficios, exclusión, etcétera. Escoge cuál opción quiere, le da a continuar y en esta misma página van a someter la aplicación del cliente digital que va automáticamente al Griffin para suscripción. Acá pueden modificar como quisieran. El cliente dice, bueno, no quiero 10 años y no 20. Aquí puedes recalcular y baja la prima. En este caso, nada considerable. Le da al cliente. Si quieren modificar una cobertura, si no, quieren 500.000 en vez de 1.000.000, calculan la cobertura y ahí baja el beneficio, obviamente a la mitad. En este caso, 60 meses a 7.000 y quedan 164, o los mismos 7.000 y queda $500,000. Y así pueden manejarlo y una gran variedad de opciones. Miren, aquí puedes eliminar la cobertura temporal. Si ese cliente no quiere cobertura temporal porque los primeros 12 meses no le preocupan de riesgo, por $1.500 compra $500,000 de cobertura permanente después de 12 meses de estar incapacitado. Entonces hay una variedad de opciones donde se pueden generar primas que pueden llegar a ser muy económicas. Fíjense este cliente que gana 120, si le vendemos 240, 2 veces su ingreso anual en capacidad temporal, la póliza le cuesta $60 mensuales. O sea, es muy económico el producto para el gran beneficio que maneja. Y es mejor en una incapacidad tener 200.000 que no tener nada. Así le cambia por completo la vida a los clientes y a la familia poder mantener el estilo de vida realmente con una incapacidad, un producto de incapacidad profesional en este caso. Podemos empezar desde suma asegurada de $50.000. $158 al año, compra $50.000. Créanme que $50.000 ante una emergencia, una situación difícil, le cubre los deducibles, le paga la póliza de seguro médico por el próximo año o 2 años y le da por lo menos tranquilidad de estar asegurado a ese cliente que está en medio de un cáncer y no sabe si le va a entrar plata. Muy económico, muchas opciones. Hay que leer preguntas en el chat. Sí, estoy mirando.
En el caso de la póliza, el cliente la contrata 100% digital y fuera. En Colombia puntualmente no existen productos que compiten con esto, que reemplazan, y no habría que hacer ninguna declaración ante Colombia de ninguna forma, porque el cliente está comprando, lo paga con una tarjeta de crédito, una transferencia bancaria, lo puede pagar como fuera de Colombia, el producto no está registrado en ese país. ¿Y las preexistencias? ¿Hay una declaración de salud? Sí, hay una declaración de salud donde se hace una evaluación del cliente con una suscripción médica en términos generales, y en base a eso se manejan preexistencias. Si el cliente tiene una condición específica puede recibir una exclusión, puede recibir una sobreprima, dependiendo de la condición médica que tenga, Pilar. Una excelente pregunta. ¿Bajo qué concepto, Camilo, recibir el tema de comisiones? Se maneja todo desde fuera, o sea, usualmente se van a pagar a la cuenta que la gente nos designe y nos diga dónde se hace el pago de comisiones. Usualmente puede ser una cuenta en Estados Unidos, en Panamá, y no hay ningún tipo de declaración fiscal a Colombia donde se presente o se demuestre ningún tipo de pago de comisiones, etcétera. Es completamente internacional. A ver si tengo otra pregunta por acá. Hoy en día se puede ofrecer en prácticamente todos los países de Latinoamérica, con excepción de Haití y Cuba. Creo que por ahí no tenemos más ninguna pregunta. Europa, no es para Europa, ¿verdad? No, hoy en día no, por el contrato de reaseguro no se puede ofrecer comercializar en Europa en este momento. En Venezuela sí, sin ningún problema. Hoy, de hecho, llevamos años comercializándolo en Venezuela. Les muestro, regresamos a la presentación. Y les muestro un par de cositas más. Adicionalmente, el producto es un producto bastante amplio y después de mucha evolución en los diferentes años, hemos logrado que el producto tenga cobertura para deporte de forma recreativa, no profesional. Y las siguientes actividades de deporte se pueden practicar con fines recreativos y tendrían cobertura. Si el cliente, por ejemplo, juega waterpolo o juega badminton o béisbol o fútbol con los hijos o racquetball, baloncesto, todos esos deportes están cubiertos, y el cliente está jugando baloncesto y se fractura un tobillo y no puede trabajar por 6 meses, estaría cubierto dentro de la póliza. No es una exclusión automática de que cualquier deporte automáticamente excluye dentro de la póliza. Fíjense que hay otros deportes que también se pueden hacer, y dentro de esos algunos que tienen buceo libre, etcétera, tienen ciertas restricciones con licencia, pero pueden hacer. Eli, ¿limpiaste este cuarto? Vamos a mute por aquí. Incluso algunas artes marciales que se hagan de forma recreativa están cubiertas, como aikido, taekwondo, judo, karate. O sea, están cubiertas dentro de la póliza, aunque sean de forma, que son artes marciales de contacto, pero que sean de forma recreativa. Algunas de las exclusiones generales de la póliza más importantes, les puedo mencionar. Las condiciones mentales no se consideran una condición cubierta bajo la póliza. Todo lo que sea depresión, bipolaridad, esquizofrenia, etcétera, están excluidas dentro de la póliza. El embarazo no se considera una condición incapacitante dentro de la póliza. Cualquier lesión autoinfligida, obviamente, tampoco se considera dentro de la póliza. Intento de suicidio o causa cualquier incapacidad resultante de un intento de suicidio no se considera una incapacidad dentro de la póliza. Obviamente las generales como guerra, terrorismo, etcétera, que tampoco están normalmente cubiertas, pero las fundamentales o las principales serían básicamente, así más relevantes son todos los temas mentales, el VIH-Sida, el embarazo o complicaciones de un embarazo, que no se consideran dentro de la póliza como cubiertas. Cualquier incapacidad resultante del cliente estando bajo abuso del alcohol o drogas, tampoco se considera que está cubierto dentro de la póliza. En términos generales, la cobertura del cliente puede ser modificada. Si el cliente tiene un incremento de su ingreso y tiene más ingresos y quiere contratar más cobertura, les recomendamos que lo haga contratando una póliza nueva.
ya que no haría ningún impacto en contratar una póliza antigua cuando ya tiene un periodo de cobertura garantizado, con una prima garantizada por ese periodo. Y si el cliente tiene una disminución de cobertura, entonces en ese caso se puede notificar. Es una de las preguntas de la renovación. La compañía le pregunta al cliente a cada renovación si su ingreso o profesión cambió. Y si se redujo, en ese caso puede hacer una reducción de la cobertura. Y esa reducción de la cobertura que está haciendo el cliente se reduciría proporcionalmente a su prima que está haciendo. Para reducciones de cobertura, obviamente no habría ningún tipo de suscripción. Para incrementos de cobertura tendría que pasar nuevamente someter su suscripción con su formulario médico. La póliza tiene un beneficio de transición de empleo o transición de profesión, principalmente para clientes que están en la misma profesión y cambian de empleo. Tiene hasta 3 meses de transición de empleo donde se considera el salario del trabajo anterior, no la profesión, pero el trabajo anterior. Se considera eso como continuidad de salario porque una de las condiciones de la póliza es que el cliente esté activamente trabajando en el momento de la incapacidad. Porque estamos reemplazando ingresos. Para reemplazar ingresos tiene que haber un trabajo, tiene que haber un ingreso que está ocurriendo en ese momento. Entonces es una de las condiciones importantes de la póliza y tiene esa flexibilidad que si una persona está cambiando de trabajo y tiene la mala suerte de incapacitarse mientras estaba en ese cambio de trabajo, se considera el ingreso del último trabajo. Y en términos generales, una variación significativa de ingresos se considera más de un cambio de 10% en ingreso en el año. Sería una variación significativa. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Michael, buenísimo. Sabes, para construir sobre eso que mencionas, aquí haciendo mis notas de mis 10 clientes más cercanos, a ver a quién le puedo ofrecer esto. Entonces rápidamente vienen ejercicios que uno hace de casos de la vida real. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un vecino que su mejor amigo era un abogado de un bufete importantísimo en los Estados Unidos. Y estoy hablando de hace unos 10 años, ¿no? Este caso. Y este abogado, queridísimo, el señor estaba en su etapa cumbre de la carrera, estaba con muchos casos, con mucho estrés, ganando mucho dinero y le dio un ACV en pleno proceso de todo ese estrés que tenía. Bueno, tuvo la suerte de que este bufete de abogados en los Estados Unidos tenía una póliza de incapacidad y le pudo pagar los salarios caídos a este abogado famoso. Entonces, claro, en nuestro proceso de asesoría, rápidamente hay que tener esos ejemplos de la vida real para uno poder decir cómo se activan estas pólizas. Tengo otro amigo cercano, arquitecto de una cadena de farmacias muy famoso, se cayó, se fracturó el brazo y en la época donde todo se hacía como a mano, y ahorita con ChatGPT y una cantidad de cosas, ya eso no hace tanto impacto, pero sí lo disminuye, sí lo vuelve a él, al no tener sus manos operativas, una persona ya con problemas para generar ingresos. El arquitecto también es fácil identificar el caso, traer el ejemplo y comentarlo. En los administradores de empresas, eso se ve muchísimo. Uno ve el nivel de estrés en las compañías, los C-levels, los CEO, los CFO, todos los que son financieros, áreas de recursos humanos, sobre todo en grandes corporaciones, que son los que tienen el estrés de colocar a la gente en sus roles, contratarlos, que sean exitosos. Tú cuando hablas con esas personas, amigos de uno, ellos están sometidos a un estrés enorme. Se suben de peso, empiezan a fumar, usan alcohol para disminuir su estrés, que no es lo recomendable, pero tú los ves a ellos muy agobiados. Entonces, este tipo de pólizas lo que transmite es tranquilidad mental a los clientes, ¿no? Entonces, áreas de operaciones también rápidamente se me viene a la mente. El área de ventas de una organización tiene muchísima presión por los resultados. Exactamente, la gente de venta, la gente que está real estate, que vende bienes y raíces, que está en la calle todo el tiempo, que necesita viajar, que necesita movilizarse. Hoy en día tienen gente con problemas de habla, que han tenido nódulos en las cuerdas vocales y que no han podido continuar un trabajo comercial. Hay una gran crisis con temas de audición hoy en día. Tienes muchos problemas de audición. Tienes mucha gente con problemas de columna, realmente, y mucha de la gente de la generación jóvenes, milenios, etcétera, que trabajan mucho en tecnología.
todos estos coding con problemas de visión, con problemas de columna, toda la gente que trabaja en desarrollo de tecnología. Los dentistas son un supermarket, porque los dentistas, no encontré dentistas que le presentamos un producto que no compró, porque dependen tanto de sus manos y de su columna y de su visión, que entienden el riesgo que tienen y les interesa muchísimo el producto. Y es un mercado que siempre pensamos los médicos cirujanos, que son el top más fácil, pero el mercado de dentistas es increíble en cuanto a ese manejo. Y realmente cualquiera que tenga una ocupación en general, hemos asegurado desde pilotos automotrices especializados hasta abogados, como tú decías, contadores, CEOs de empresas, banqueros, o sea, tenés una gran variedad de opciones. Incluso mencionabas el tema de recursos humanos. Mucha de esa gente de recursos humanos no solamente lo ven para ellos, pero lo ven para la empresa. Y este producto se puede desarrollar también a nivel corporativo, que es una ventaja. Puedes desarrollar el producto para una clase ejecutiva, para clases medias y hacerlo de forma corporativa. Y aseguramos múltiples empresas hoy en día que utilizan el producto como un beneficio importante a sus empleados, que tengan la tranquilidad, pero adicionalmente a eso la empresa deja de tener la responsabilidad de que si tienen un empleado clave que está incapacitado, no tienen cómo pagarle o quieren no tener ese desembolso mientras esa persona no está trabajando. Incluso la empresa puede ser parcialmente beneficiario y puede recibir un beneficio la empresa y una parte del beneficio el cliente o su familia mientras esté incapacitado, y favorece a la empresa desde el punto de vista del impacto financiero que puede tener cuando tengan uno o dos ejecutivos de alto perfil que tienen un salario importante y que están incapacitados por una condición médica que no se pueden desempeñar. Sí, Gonzalo. Mira, yo vi que cuando mencionaste los países donde aplicaba la cobertura, no incluiste a Venezuela. ¿Quiere decir que Venezuela no está? No, sí, Venezuela está sin ningún problema. Excluí a Cuba y a Haití. Son los dos países donde no podemos vender hoy en día en América Latina. Pero realmente en América Latina podemos vender en cualquier otro país. Venezuela sin ningún problema. Le decía anteriormente que tenemos clientes en Venezuela, una variedad de clientes en Venezuela. Hemos tenido reclamos en Venezuela. Tenemos un caso bien interesante, un cliente que estaba montando bicicleta, alguien abrió la puerta y lo pegó con la bicicleta y estuvo incapacitado una gran variedad de meses y fue un accidente así, de cierta forma tonto, pero que recibió más de $80,000 de ingreso mientras estaba incapacitado por ese accidente montando bicicleta, que era un hobby. Sí, realmente tenemos ninguna restricción en Venezuela en cuanto a lo que es la capacidad de ofrecer la cobertura. Sí, y dijiste dos cosas geniales. El tema de la edad, entonces médicos de 35 años de edad o algunas otras carreras que ya están comenzando a ser exitosos, entonces irlo asegurando por un monto relativo a su edad, pues entonces quizás no esté ganando los $120,000 en ese momento, pero ya tú ves que ese médico es exitoso o ese arquitecto o ese administrador de un startup, entonces ahí desde temprano llegarle y tocar la puerta, eso es útil como punto que estoy anotando. Y lo otro que mencionas de que la empresa pueda ser el beneficiario, eso lo estamos viendo en varios países en Latinoamérica, donde la empresa, siendo el tomador y pagador de la póliza y a su vez el beneficiario, esas pólizas son deducibles de impuestos sobre la renta en algunas haciendas, en los ministerios de Hacienda de algunos países. Entonces, claro, esas aguas son más profundas porque ahí tratamos temas de impuestos, pero sí es importante que nuestras reflexiones veamos que para la empresa puede ser una protección de su utilidad bruta. Entonces, ese dinero que hoy vemos que es una prima de $8,000, $7,000, eso puede ser un gasto para la empresa en algunas legislaciones en Latinoamérica. Entonces, puede ser bastante útil también para tenerlo presente en el proceso de venta. Y en ese caso, Argeni, yo creo que es importante para el equipo que está aquí. Nosotros tenemos mucha experiencia con manejo de este producto. Como les decía, lo venimos distribuyendo ya de forma exclusiva con Griffin en América Latina por 10 años. Y hemos tenido muchos casos diferentes de variaciones. Entonces, no necesitan ustedes convertirse en expertos en el producto. El equipo de Open y nosotros trabajamos de la mano el día a día. Si necesitan una cotización, si quieren una presentación con una empresa, si necesitan una presentación con un cliente, podemos coordinar y los podemos apoyar con eso para que vayan teniendo el manejo y vayan aprendiendo un poco más de cómo se desarrolla el producto. Son algunos temas un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados, pero
lo que sí le recomiendo es que lo ofrezcan al cliente. Ese producto puede hacer una gran diferencia en la vida de cualquier cliente. Lo vemos muchísimo, lo vemos en el día a día, donde el cliente tuvo un pequeño accidente que parecía irrelevante, pero le cambió la vida radicalmente el hecho de tener un seguro que le pudo mantener esos ingresos por 6 meses, 7 meses. A veces no es ni nada permanente que dura toda la vida, pero 6, 7, 8 meses le cambia por completo la dinámica de esa familia en cuanto a su protección patrimonial. Y eso es muy importante que lo puedan ofrecer y como vieron es muy económico, realmente. Es algo que les exhorto incluso a ustedes como asesores, que los que tengan la oportunidad lo consideren. A veces comprar una suma de 50, 100 mil dólares nos da la tranquilidad que si mañana que estamos en el día a día asesorando clientes, viajando, conversando, que tenemos una condición médica, ese es el primer seguro que va a entrar y es el primero que nos va a dar la capacidad de mantener nuestros ingresos y mantener nuestro plan de protección. Genial. ¿Alguna otra pregunta que Sí, tengamos? ¿cómo estás, Michael? Oscar, hola, ¿cómo estás, Ney? Hola. Mira, quería hacerte una pregunta, Michael. Entendí la parte del cáncer que comentas, enfermedades que sean terminales o no terminales, como una discapacidad. Sin embargo, me preocupa el hecho de que tengamos otro tipo de enfermedades, por ejemplo, personas que sufren de diabetes, enfermedades que pudiesen ser consideradas una discapacidad. ¿Cómo lo manejaremos en ese caso? O sea, si la persona tiene salud, actúa el seguro de salud, estamos claros. Pero si la persona pues queda incapacitada por ejercer debido a esa enfermedad, ¿cómo se manejaría? Esa es una pregunta. Y la otra es, una persona que está en Venezuela, que vive en Venezuela y se va a mudar próximamente los 2, 3, 4 años en los Estados Unidos, ¿esa persona se le valdría la pena venderle un producto de este tipo, siendo que se va a mudar a los Estados Unidos? ¿O no recomiendan hacerlo? Yo te respondo de la segunda pregunta primero. Yo recomendaría, si son 2, 3 años, que tenga cobertura por 2, 3 años. No quiere decir que va a estar obligado toda la vida a tenerla mientras está en Venezuela. Y el día que se mude a Estados Unidos y tenga la necesidad de esa cobertura, vemos la forma de emitirle un plan de incapacidad acá. Existen productos acá de este tipo y que se puede manejar. Y en ese caso lo podemos ver. Pero mientras está ahí, que no tome riesgo por 3 años, porque en 3 años puede ocurrir un evento importante que le puede cambiar su vida. Y tu primera pregunta, Oscar, muy buena. No está limitado el producto a la cobertura que sean condiciones críticas como un cáncer. Hay un cliente puede desarrollar una diabetes. La diabetes puede llevar a una complicación de ese cliente que no puede hacer su ocupación y estaría cubierto 100% perfectamente. Piensa que yo tengo un cliente, padre de un amigo, que la diabetes lo llevó a perder la vista y tuvo que, hoy en día está incapacitado, no puede trabajar porque perdió su visión, porque su diabetes se empeoró a una forma y falta de cierto control, con ciertas complicaciones, llevó de que esa persona en 5 años perdió su visión por completo. Y hoy en día está incapacitado. Y es una persona joven que era un director de una empresa y hoy en día está incapacitado completamente. Entonces, sí, no necesariamente puede ser una hipertensión. Mencionaba Argenio, una persona puede tener una hipertensión, le puede tener un ACV y quedar incapacitado o quedar con una secuela. Puede ser una persona que tuvo COVID y el COVID generó una secuela suficientemente importante que esa persona ya no puede continuar trabajando. Le causa un daño pulmonar o tuvo una complicación específica de COVID y esa persona no tiene la capacidad, quedó con dependencia de oxígeno. Hay muchas opciones que pueden ser. No está limitado a condiciones críticas. La cobertura es en términos generales, condiciones médicas en general que puedan limitar la incapacidad, la capacidad de ese cliente de trabajar y desarrollar su función. Y va mucho con la función del cliente, porque a lo mejor es lo que a un cliente lo incapacita en términos generales, algo muy sencillo, a otro no, porque depende de la función que tenga. Pero si el trabajo de ese cliente puntualmente, digamos que necesita dar charlas o hablar y no puede porque necesita estar conectado al oxígeno, no tiene la capacidad de hablar, en ese caso, ya ese cliente está incapacitado, que tal vez una persona que es un programador, que no tiene que hablar con nadie, que lo que hace es programar software, no necesita esa limitación de incapacidad, lo va a incapacitar o no para su ocupación. Pero muy buena pregunta, Oscar, y nos da chance a la aclaración que es una cobertura abierta a condiciones médicas en general. Perfecto, Michael. Antes de terminar rapidito, un minuto, si llegásemos a necesitar esa persona que se va a Estados Unidos, ¿yo le puedo ofrecer una póliza de una vez de Estados Unidos ya, además de este producto, o tiene que pasar primero por la póliza de Griffin para luego pasar? Si
Si la persona no tiene que residir acá en Estados Unidos para tiene que tener poder la- comprarlo acá, y acá en Estados Unidos tiene que tener, tiene que haber procesado tax returns, tiene que haber hecho impuestos de renta. En Estados Unidos obligatoriamente van contra el impuesto de la renta del cliente. Es decir, el cliente declaró impuesto de renta por lo menos un año, a partir de ese año se puede considerar entonces que ya tiene Residencia. las... Y a veces no residencia, hay personas que declaran impuestos porque están con una visa de trabajo y no necesariamente tienen green card, pero si declaran impuestos y someten impuestos a la IRS, con ese formulario entonces se puede aplicar para la cobertura directamente acá. Pero Ok, tiene que residir acá. Muchas gracias, muchas gracias. Listo, si eso es todo, quedamos así. Cualquier duda, quedamos a la orden. Les exhorto a que van a tener información. Cualquier consulta, cualquier duda con el equipo de Open, con Argenio, lo pueden vincular y quedamos, les reitero nuevamente nuestra disposición, quedamos a la orden para apoyarlos y ayudarlos con cualquier cliente, oportunidad que necesiten. El equipo, la doctora Zulia, Stephanie de mi equipo, estamos todos a la disposición para poder ayudarlos con cualquier consulta, duda que tengan o incluso una presentación a un cliente. Cuenten con nosotros, lo que queremos que puedan incorporar este producto a su portafolio, que es algo interesante. Solo les dejo el detalle, después lo ven con Argeni y el equipo, pero mientras la póliza existe, reciben comisiones todos los años. Entonces no es una póliza donde ganas un año y nunca más ganas, sino que generas un portafolio de clientes y todo ese portafolio te va a pagar ingresos todos los años como asesor, que es una ventaja adicional del atractivo del producto. 1.000.000 de gracias y sí, vamos a atacar este producto porque está súper interesante. A Buscar nichos de ustedes, negocio. muchísimas gracias. Gracias, Hasta Michael. luego. Abrazo, Chao. Zulia. Hasta Cuídense luego. mucho, Gracias equipo. a todos. Cuídense Gracias. mucho. Hasta Bye. luego. Ánimo. Muchas Feliz Muchas gracias a semana. todos. Gracias. Buenos días. Que estén bien. Chao. Oscar. Hola, Baby, ¿cómo estás?